EasyRedMine. Gracias por estar en el webinario sobre EasyRedMine básico más el plugin de recursos. Durante el webinario pueden poner sus preguntas en la parte de Question Answers y las vamos a responder al final de la presentación. La va a durar media hora. Y vamos a empezar ahora mismo. Vamos a mostrar cómo trabajar con los proyectos, cómo manejarlos y también cómo manejar los recursos. Acabo de registrar una demo y entré como administrador de los recursos para que tengan una mejor idea cómo trabajar con ellos. De hecho, si van a registrar una demo vuestra con las últimas actualizaciones, sería lo mejor para hacer las pruebas que necesitan en vuestra compañía. Lo más importante que hay que mencionar es cuando entramos en nuestro sistema con nuestro login, lo que vale es el usuario logueado. Como a su usuario tiene relacionado los derechos y los permisos y también todas las opciones que tenemos visibles en la página inicial. En este caso, como administrador de recursos, tengo visible todos los recursos del sistema y también tengo las opciones para mostrar los proyectos, las tareas, los recursos, salarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo crear un nuevo proyecto y cómo manejarlo? De la lista disponible tenemos visible todos los proyectos ya creados para demostración de varias opciones que tienen con EasyRedMine y creamos aquí en la derecha un nuevo proyecto. Voy a darle un nombre, mi proyecto, por ejemplo. Si ya existe un proyecto superior y queremos tenerlo como un subproyecto, lo vamos a seleccionar aquí de la lista. Damos una descripción. Y continuamos. El autor del proyecto por defecto es la persona quien está logueado en el sistema. Pueden cambiar y poner otro usuario que esté como autor del proyecto. La fecha de finalización del proyecto la ajustan o manualmente o lo definen las tareas creadas en el proyecto. La moneda, en este caso dejamos euro, pero si sus clientes son de otros países donde no utilizan euro, pueden ajustar cualquier otro tipo de moneda. Ahora los botones importantes. Cuando marcamos el proyecto como público, todos los miembros del sistema, o sea, todos los usuarios del sistema van a tener acceso al proyecto. Si no lo marcamos como público, solamente los miembros de nuestro proyecto lo van a ver. Planificado. Si se planifica un proyecto, no se envían notificaciones por correo. Eso quiere decir que por defecto se envían los correos. Entonces, cuando se crea una nueva tarea o se actualiza otra tarea, se actualiza todo el proyecto, los miembros reciben la notificación. Marcar comentarios como privados por defecto. Si tienen, por ejemplo, clientes quienes acceden a su sistema y quieren mantener la comunicación interna, pueden marcar los comentarios como privados. La prioridad del proyecto seleccionen aquí del despliegue, normal, alto o estratégico. Yo selecciono en este caso alto. Ahora los módulos que vamos a necesitar para el webinario de hoy. Voy a seleccionar solamente lo que contiene la base más los recursos. En este caso, dejamos las tareas. No necesitamos archivo. Calendario es parte de la base. WS no, tampoco. Contacto, conocimiento, planificación de proyecto rápido es la base. Easy Checklist es la base. Easy Gantt y los recursos es la base. Control de tiempo también. Documentos. Aquí quitamos base de referencia. Vale, ya está. Tipos de tareas. Podemos seleccionar todo. Quiero decir que pueden tener su propio tipo de tarea, crear un propio tipo de tarea. Aquí tenemos, por ejemplo, un entregable, función, máquina, tarea o tarea como un tipo de tarea. Vamos a crear y continuar.
Vale. En este momento ya tenemos el proyecto creado y lo que necesitamos ahora es abrir el proyecto, añadir unos miembros. Aquí tengo mi proyecto en la lista de todos los proyectos creados. La abro, lo abro el proyecto y vamos a configuración para poner miembros a nuestro proyecto. Por defecto sale el usuario quien ha creado el proyecto y los nuevos miembros añadimos aquí desde la derecha. Importante es saber que cuando estamos añadiendo los miembros a nuestro proyecto, les damos también su puesto. Y el puesto puede ser diferente de lo que tienen en general los usuarios. Por ejemplo, si tomamos KI Client, diríamos que es un cliente y tiene un rol externo. En nuestro proyecto, al contrario, le podemos añadir, por ejemplo, un puesto como gerente de proyecto. Y así añadimos otros tipos de usuario. Si un usuario tiene más derechos en el proyecto o si le queremos dar más derechos en el proyecto, modificamos su puesto o su rol y añadimos más rol a este usuario. Vale, ya tenemos el proyecto creado. Ahora vamos a crear unas tareas para trabajar con la tarea en el proyecto. La podemos crear desde la nueva tarea o podemos ir a la visualización de Easy Gantt y crearlo desde aquí. Una nueva tarea, le damos un nombre, tarea 1, por ejemplo. Nos ofrece seleccionar el tipo de tarea, la podemos dejar como una tarea. ¿A qué persona lo queremos asignar directamente? Podemos dar una prioridad a la tarea, un estado. Podemos darle una fecha de inicio y fecha final. Estimación del tiempo en cuanto vamos a terminar la tarea. Y si tenemos una lista de control, un checklist, lo podemos asignar también. Por supuesto, también la descripción. A la tarea podemos adjuntar también un adjunto. En este momento lo ven en inglés como toma la información de mi sistema operativo. Cooperar son las personas quienes pueden vigilar sobre la tarea, no necesariamente tienen que trabajar en ella, pero van a recibir información, las actualizaciones que se hacen en la tarea. Y así ya tenemos nuestra tarea creada. Si lo queremos mostrar en el diagrama Gantt, clicamos en ello. Voy a cambiar la vista a días nada más. Tenemos pues el proyecto y una tarea. Voy a crear dos tareas nada más para tener datos para demostrar. Tarea 2. Será muy rápido. No le voy a dar descripción. Y uno más. Vamos a nombrarle como tarea 3. Crear. Entonces, ahora tenemos en nuestro diagrama Gantt 3 tareas. Como decimos, la duración del proyecto la definen las tareas creadas. Si vamos a mover en la tarea, con la tarea en el calendario o en el diagrama Gantt, cambia también la duración del proyecto. ¿Qué operaciones podemos hacer con las tareas? En el Gantt hay varios. Podemos, por ejemplo, cambiar el estado o el porcentaje hecho en cada tarea. Hay que guardar después la información. Podemos crear relación entre las tareas. Esta relación es tipo anterior a, o sea, la tarea 3 no va a empezar antes que termine la tarea 2. Hay otros tipos de relación como fin a fin. Quiere decir que ambas van a terminar juntos. Hay relación también inicio a inicio. Entonces ambas tareas van a empezar juntos. De las opciones que tenemos en herramientas, vamos a utilizar referencias y también edición en volumen.
Otras opciones que vemos pertenecen a plugin, por ejemplo, de finanzas aquí, y la gestión de recursos la vamos a mostrar también, que está relacionado a nuestro webinario. Entonces, referencias, ¿qué quiere decir? Es una reflexión de lo planificado, o sea, la planificación de las tareas, su duración, contra la realidad, una reflexión como vamos en aquel momento. Si voy a crear ahora una fase 1 de nuestro proyecto, me refleja aquí en referencias que las tareas demoraron un día. En algún momento durante el proyecto, si cambia la duración de la tarea porque tenemos nueva tecnología, nuevo conocimiento o no lo tenemos, la podemos mostrar y reflejarlo en una fase 2, por ejemplo, que ya nos muestra que las tareas demoraron más tiempo y les va a servir esta opción para planificar mejor en el futuro. La desactivamos, la opción referencias, otra vez clicando en ello. Pueden tener cuantas referencias quieren por cada proyecto. Las columnas visibles en diagrama Gantt están definidos por determinado, por predeterminado. Ahora mismo vemos el asunto y asignado A. Si nos gustaría ver más columnas, por ejemplo, el porcentaje realizado y más opciones que tenemos visibles aquí, como información de proyectos, helpdesk, estimación de tiempo. Nada más lo añadimos y la aplicamos o una vez o la guardamos como un filtro visible o para el usuario quien lo está creando, o lo puede aplicar para todos los usuarios. Así, guardar, mi filtro, solo para mí es la visibilidad, o cualquier usuario, los tipos de usuario y qué resultado queremos tener, como una lista, por ejemplo. Mi filtro tengo creado aquí arriba. Como ven, tengo ya varias columnas. Edición en volumen, que vamos a mostrar ahora mismo, sería útil en caso de tener muchas tareas que queremos cambiar a la misma vez. Por ejemplo, queremos cambiar su estado, queremos cambiar su prioridad, porcentaje realizado o asignado a unas personas. Nada más seleccionamos de la lista de las tareas, le damos al botón derecho y cambiamos, por ejemplo, el porcentaje a 40% en todas las tareas. Y como ven, han cambiado en las tareas seleccionadas. Guardamos y ya está. Esto fue herramientas, edición en volumen. La desmarco. Ok. Ahora, vamos a mostrar cómo asignar las tareas a los recursos en nuestro proyecto desde el diagrama Gantt sin la necesidad de cambiar la vista a recursos e ir de vuelta a EasyGantt. Hemos habilitado una función directamente dentro de EasyGantt que es para mostrar los recursos. Los números que ven en cada día para los usuarios son las horas disponibles. Por defecto tenemos 8 disponibles para cada usuario durante una semana laboral. Y esta información se puede cambiar de la vista global de los recursos. Ya les voy a mostrar cómo. Primero, vamos a asignar las tareas a los usuarios. Tenemos aquí una tarea, tarea 2, que no tiene un tiempo estimado todavía puesto. Doble clic sobre ello. Vamos a hacer que va a demorar, por ejemplo, 20 horas. Como ven, lo reparte, o sea, contando desde fin. Pone al final 8 horas y 4 horas el primer día. Vamos sobre la tarea, van a mostrar las dos flechas, arrastramos y colocamos. La tarea ya está asignada a la persona, Constantin Consultant, con sus 20 horas y no tuvimos que ir a los recursos y hacerlo. Esto es muy útil en caso que quieren, por ejemplo, cambiar y asignar a otras personas, pues no hay que guardar e ir otra vez a los recursos. Guardo la información,
clico en Easy Gantt, ya tengo aquí las tareas. Ahora vamos a gestión de recursos en nuestro proyecto. Cambiamos la vista semanas. Y la información vamos a explicar la información que vemos que significa. Quiere decir que, por ejemplo, el usuario Constantin Consultant tiene 40 horas disponibles en la semana 43, que es esta semana, pero tiene asignadas, está sobrecargada, tiene más tareas asignadas, 101 horas de tareas de trabajo. Así nos va a reflejar en color rojo, como lo tenemos indicado en la leyenda abajo. Si tiene algún tiempo reservado o tiene asignación ajustada manualmente, le asignamos varios colores para que se distinguen. De la misma manera como trabajamos en Easy Gantt, en gestión de recursos tiene también sus herramientas donde podemos hacer la edición en volumen o podemos mostrar desde aquí Easy Gantt. Las otras opciones que tenemos están relacionadas con plugin de finanzas. Vamos a ir a la página inicial, nada más para repetir cómo trabajamos con los proyectos y después miraremos las opciones generales de los recursos. Entonces, aquí que vemos es la lista de todos los proyectos en cuales estamos trabajando con un indicador. Por supuesto, se pueden hacer visibles más columnas como tiempo de entradas. Podemos poner aquí nada más para prueba tiempo estimado zoom y tiempo restante, por ejemplo. Lo voy a aplicar. Toda la información que tenemos sobre los proyectos podemos exportar. Las exportaciones están en CSV, en Excel o como una PDF. Las opciones globales de cada módulo se abren desde la opción Otro, Gestión recursos. Y aquí vemos todos los usuarios que tienen acceso a nuestro sistema. Con cada usuario podemos abrir aquí los detalles y vemos en qué tareas está trabajando, en qué proyectos y cuál es la prioridad de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí nos muestra un problema que el usuario está sobrecargado o la fecha de la tarea empieza después, o sea, antes del inicio del proyecto. Nada más la modificamos. Otra vez lo muestro. Tiene 40 horas disponibles, pero tiene ahí más tareas. Lo cambio y no tenemos más el problema con el usuario. Por no tener todos los usuarios en un sitio, pero tenerlo mejor distribuido, pueden utilizar los filtros para filtrar varios equipos y no necesariamente ir por cada usuario y ver cómo trabaja cada usuario. Los filtros se crean desde la opción filtros. Tenemos que ir aquí otra vez en gestión de recursos para una vista global. Hacemos crear filtro y filtramos la información que queremos ver. O sea, desde cuándo hasta cuándo, aplicar una vez. Queremos ver el estado de la tarea. Podemos añadir un filtro. Y así lo vamos a tener una vista mejor, no con tanta información incluida en una vez. Como estamos en gestión de recursos en la vista global, este botoncito aquí es importante de los ajustes. Aquí se realmente ajustan la hora, o sea, de disponibilidad para cada usuario. También el Zoom por defecto, o sea, que cada usuario ve las semanas. Aquí, asignatorio predeterminado significa que las tareas
si un usuario está sobrecargado, se calculan desde la final. Entonces, cuando ponemos que la tarea demora en vez de un día, 3, 4 días, lo distribuye desde final. Eso se puede cambiar y ponerlo desde inicio, o sea, de manera uniforme. Futuro desde final, futuro desde inicio, futuro equivalente. Como ven, aquí hay más opciones que pueden revisar en la demo que van a registrar ustedes. Una información importante que me gustaría mostrar es el ajuste individual. Tenemos aquí límite de horas por día para cada usuario. Si saben que hay usuarios que, por ejemplo, tienen cada día 1 hora, 2 horas de reuniones y hay que calcular con ello también. Vamos a ajustar que, por ejemplo, este usuario tenga solamente 7 horas disponibles para el lunes, para el martes. El resto calcula automáticamente 8 horas. Lo mismo que estamos ajustando para usuario, es posible ajustar también para grupos, como grupos de desarrollo, de IT y otros. Le doy a Update Settings. Ahora, si miramos en nuestro proyecto, en la gestión de recursos, como sé que este usuario es parte del proyecto, me pone máximo horas por día, que para lunes tiene 7 horas, después 8, 8 y 8 horas. Vamos a ver ahora los roles y permisos y el tipo de los usuarios, como es importante para cada usuario, porque es la información que le muestra en la página inicial. Entonces, de otro, vamos a administración y tenemos aquí tipos de usuarios, puestos y permisos. La misma tienen aquí en la parte derecha, o sea, tipo de usuarios, puestos y permisos. Vamos a ir primero al tipo de usuarios. En esta versión de demo que registré, estoy como administrador de recursos. Entonces, si abro administrador de recursos, lo que veo es el nombre del perfil, veo los botones que puede ver cada usuario, por ejemplo, los proyectos que tenemos aquí arriba, tareas, opción de más, artículo menú personalizado. Tengo aquí perfil de usuario, que veo también el botón, veo los recursos, etcétera, etcétera. Pueden añadir aquí más opciones que quieren que vea el usuario o quitarlos. Si, por ejemplo, quito aquí Attendance y actualizo, pues para este tipo de usuario tenemos por predeterminado solamente estas opciones. Si van a tener una tipología de usuario más personalizado para uso en su compañía, la van a crear desde aquí, nuevo tipo de usuario. Le van a dar un nombre, se lo van a dar un nombre, marcar las opciones de visibilidad y también tipos de usuario visible para cada tipo de usuario. Ahora, para puestos y permisos, en EasyRedMine hemos creado varios puestos por usuario para que esté más fácil cuando están creando un usuario. Lo tenemos en la parte básica de EasyRedMine y nada más para demostración lo voy a mostrar para que vean cómo lo hemos repartido y qué opciones podrían utilizar. En easyredmine.com, si van sobre producto, EasyRedMine 2018, tenemos la parte que dice Global Roles, User Types. Tenemos el nivel C, o sea, CEO, CFO, Management, Ejecutivos, Externos. Y a cada nivel de usuario hay varios tipos de usuario. Entonces, esto sería el nivel, el puesto, si somos como gerente del proyecto. Hay cosas importantes como roles,
sea, permisos globales y permisos por proyecto que se ajustan desde aquí. De la misma manera como añadimos usuarios a nuestro proyecto y damos otros, o sea, varios tipos de rol, pues la información toma desde aquí. Como usuario gerente del proyecto, tiene un tipo de visibilidad de tareas, del tiempo empleado, también de los usuarios, y también le damos derechos, o sea, gestión de los miembros de estos tipos que tenemos marcados. Por ejemplo, él no puede editar el director de los puestos. Tenemos la visibilidad de contactos, casos CRM, etc. Y la parte importante, permisos globales sobre proyecto, alertas, asistencia, etc. De la misma manera, cada rol tiene sus permisos sobre proyectos. Entonces, nuestro rol, que es gerente de proyecto, sobre un proyecto puede modificarlo, administrar hitos, etc. Y las letras adicionales que tenemos aquí significan con la M que se requiere ser el miembro del proyecto, como Member of Project. L quiere decir que requiere inicio de sesión, o sea, login required. La R es solo lectura, read only. Y así le damos sus derechos por proyecto. Nada más para comparar con otro puesto, les voy a enseñar aquí un puesto externo, por ejemplo. Digamos que un cliente tiene acceso a vuestro sistema, le asignan su rol como externo, pues qué opciones y qué derechos tiene. Tiene globales, bueno, no muchos. Solamente de tareas pendientes puede gestionar plantillas de exportación y ver plantillas de exportación. Y proyectos y permiso, perdona, y roles sobre un proyecto, pues en proyecto ninguno, o sea, no puede crear proyecto, no puede editarlo, modificar, eliminar. Seguro va a tener algunas opciones como en tareas, puede ver tareas, añadirlas, editarlas, etcétera. Si van a preguntar, o sea, ¿qué contiene la base de Easy Redmine? O sea, todos los plugins que contiene la base y que contiene Easy Redmine, o sea, los recursos, el plugin de recursos, seguro les voy a redireccionar a nuestra página web, como solemos tener toda la información pública. Bajo de producto, Easy Redmine 2018, salen todos los plugins que están parte de la base de Easy Redmine 2018 y la parte de recursos también tienen descrito los plugins que contiene la base, perdón, el plugin de recursos. Voy a revisar ahora si hubieron algunas preguntas para responderlas o si no escribieron su pregunta todavía, por favor lo pueden hacer en este momento.